Bendecidos hermanos, con toda bendición, tengan ustedes un maravilloso día en Cristo Jesús. Damos gracias nuevamente que podemos llegar hacia la intimidad de su hogar o el lugar donde usted se encuentre. Y créame que es una verdadera bendición, un gozo poder llegar a sus vidas y poder ser un instrumento de bendición. Damos gracias nuevamente al Señor por esta oportunidad. Es un verdadero privilegio que Dios le da a usted y a mí de poder servirle. Tal vez hoy me toca a mí, pero seguramente usted en el área, en el lugar donde usted se moviliza, usted es instrumento de bendición. Y por eso damos gracias al Señor el día de hoy, porque Dios ha sido fiel, es fiel, su palabra no pasará. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema que consideramos muy importante. Hoy hablaremos acerca de la revelación del reino. ¿Por qué vamos a hablar acerca de la revelación del reino? Consideramos, según lo que entendemos de la palabra del Señor, que entender el reino solamente se puede por medio de la revelación. ¿Cuál es el sentido de entender la revelación del reino? No entender el reino significa no entender las riquezas de la gracia y de la gloria del Rey. No entender el reino significa ignorar las profundidades de la sabiduría y del poder que pertenecen al reino de Dios. Por eso consideramos que es de vital importancia que usted y yo, que la iglesia de Jesucristo, ¿sí?, que los hijos del Señor podamos comprender por qué es importante a través de la revelación entender el reino de Dios. En primer lugar, tenemos que decir que la revelación es dada por el Espíritu Santo al espíritu del creyente. ¿Sí? Pues el reino se entiende solamente a través de la revelación. Y esto, hermano, esto es una atribución del Padre. Y quiero sustentarlo con lo que dice la palabra del evangelista San Mateo, capítulo 16, verso 15. El momento en que Jesús dice la palabra, verso 15, les preguntó a sus discípulos, se refirió a ellos, y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La pregunta era una pregunta importante. Para ustedes, o ustedes quién dicen que soy yo. Verso 16. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: bendito eres, hijo de Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. El verso 17 dice claramente: porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. La revelación, entender los misterios del reino del cielo. Y decimos misterios, obviamente, porque a algunos les es oculto. Querer entender el reino a través de nuestro intelecto y de nuestra inteligencia es imposible. A través de la práctica de un rito, a través de alguna especie de costumbre religiosa, no es posible que usted y yo comprendamos el reino. Esto es, como dijimos anteriormente, esto es una atribución divina. Esto es algo que el Padre, como dice este verso, mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado. Esto es voluntad de Dios que la iglesia, que los hijos de Dios comprendan, tengan la revelación acerca del reino de los cielos. Y le dice: no lo aprendiste de ningún ser humano. En primer lugar, es una atribución divina, es una decisión soberana del Padre, y no es, como dice este verso, no lo aprendimos de ningún ser humano. La revelación no puede ser, el reino no puede ser entendido, no puede ser revelado a través de la carne y de la sangre. Y por eso la palabra dice que el reino de los cielos no lo va a heredar ni la carne
ni la sangre, como de la misma manera no podemos entender el reino a través de alguna influencia o una enseñanza o una capacidad o inteligencia humana. Por eso le dijo el Señor en el verso 18, siempre en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18, repitiendo: ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. El Señor le estaba diciendo a Pedro: tú eres Pedro, ¿sí?, que significa roca, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Una de las cosas extraordinarias que uno puede, en primer lugar, empezar a entender o percibir cuando comenzamos a entender el reino, es que el reino de Dios tiene un poder que no tiene límites, un poder que ninguna fuerza natural o sobrenatural puede doblegar al reino. Entonces, lo que hoy se vive sobre la tierra no puede poner a la iglesia de rodillas, pero cuando la iglesia no tiene el entendimiento, obviamente la iglesia sí puede ser afectada. Y eso ya no es algo que dependa de Dios, sino esto es algo que el ignorar el reino, el no tener la revelación del reino, nos somete, nos permite que seamos sometidos a esclavitud, a toda la influencia que hoy afecta a la tierra, o clases de pensamiento, ¿verdad? Y le dice el Señor en el verso 19, le dice: y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Qué maravillosa palabra, hermanos. Esta palabra es una palabra que de veras, la intención de Dios es empoderar a la iglesia, porque si la iglesia, a través de la revelación de Dios, de la palabra del Señor y de su propósito eterno, la iglesia puede comprender que si vivimos y nos movemos en lugares celestiales, el Señor en esos lugares celestiales, la iglesia es poseedora, oiga esto, es poseedora de las llaves del reino, y todo lo que nosotros podamos o logremos entender, habitando y moviéndonos y operando en los lugares celestiales, podemos influenciar tanto en la tierra como en el cielo. La iglesia, cuando tiene revelación de Dios, en primer lugar, tiene las llaves del reino de los cielos. Y cuando tenemos las llaves del reino de los cielos, tenemos esa capacidad, tenemos ese poder de aperturar y de cerrar puertas, aperturar todo lo que corresponde al plan y al propósito de Dios, y cerrar todo aquello que es contrario al propósito de Dios en nuestra vida. Hoy nosotros tenemos esa autoridad, tenemos ese poder, un poder que no tiene límites, un poder que no se limita a mis necesidades, sino que un poder que, hermanos, que realmente opera y en el cielo como en la tierra. La iglesia hoy de veras no tiene límites, pero hablamos obviamente de una iglesia que se mueve, una iglesia que tiene la revelación de Dios en su vida. Y por eso le dijo: y el poder de la muerte no la conquistará. La iglesia no es sometida, la iglesia hoy no está con temores de que el enemigo, ¿verdad? Obviamente, cuando yo no entiendo, cuando yo no me muevo en la revelación de Dios, soy presa y puedo tener temor de que alguien o algo pueda dañar mi vida. Cuando si yo entiendo esto que la palabra dice, y no dice, y la iglesia no podrá ser sometida al poder de la muerte no la conquistará, no se gloriará sobre los hijos de Dios. Al contrario, la iglesia hoy tiene las llaves del reino de los cielos. Y desde esos lugares celestiales, perdón que insistamos en el punto, ¿verdad? Desde esos lugares celestiales, hoy las llaves pueden aperturar, porque algunas veces creo que
uno puede tener llaves, pero las llaves equivocadas. Pero cuando tenemos las llaves correctas, cuando tenemos la revelación correcta, nosotros sin ningún inconveniente podemos interferir, mas no en la voluntad de Dios, pero sí en el propósito de Dios, y operar de acuerdo al propósito de Dios para aperturar aquellas puertas que pudieran estar cerradas, pero que deberían estar abiertas en favor de los hijos de Dios, y cerrar aquellas puertas que permanecen o que puedan estar cerradas cuando deberían estar cerradas, porque no son puertas de bendición. ¡Qué extraordinario! Entonces, partiendo de esto, hermanos, hoy podemos entender que a Dios le place, al Padre le place revelarnos su propósito eterno. Ya dijimos que esto es un atributo propio del mismo Dios, de que Él quiere revelarle esto a sus hijos. Y por eso hoy creemos que la iglesia debe entender que esto es obviamente en la soberanía del Padre. Algo importante. Cuando hablamos de la revelación, cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que entender que su comprensión, su aplicación, esto no es una facultad humana, es sabiduría de Dios. La revelación no es algo, el poder comprender, el poder aplicar esto no es una facultad, esto no es algo que en mi carne, como digo, esto no te lo reveló hombre alguno. No, dice, como lo venimos diciendo, ni la capacidad de investigar o de interpretar. Esto no es una facultad de nuestra inteligencia. Esto no tiene que ver por la capacidad intelectual del hombre, sino es un asunto de revelación en la sabiduría, en la soberanía de Dios, hermanos. Vamos a entender y tratar de explicarle a usted hoy ¿qué es revelación? Aquí traigo yo una nota y traigo un concepto, me pareció sencillo, práctico de entender. ¿Qué es revelación? Es el descubrimiento o manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. ¡Qué lindo! Oiga, voy a repetir este concepto que hoy traigo. Dice que es el descubrimiento o la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber o comprender por sí mismos. O sea, volvemos al punto. Esto es pura atribución divina. Esto es algo que tiene que ver con la soberanía de Dios. En primer lugar, vamos a tratar de decir que no es revelación. Mire, revelación no es invención humana. Sí, no es invención humana. Esto no es algo, hermanos, o invención de la Escritura. Revelación no es algo que yo o alguien que supuestamente se llama iluminado pueda inventarse algo que la palabra de Dios o el propósito de Dios no esté de acuerdo. Entonces, cuando decimos que no es revelación, tenemos que decir que revelación, esto no es una invención de la Escritura. Esto no es algo que los hombres puedan inventarse a través de la palabra. Hermanos, algo muy importante es que las bases, oiga, de la revelación parten de la iluminación que trae el Espíritu Santo a nuestras mentes. Repito la nota. Hermanos, la base de la revelación parte o tiene su origen en la iluminación que el Espíritu Santo trae a nuestras mentes. Dice la misma Biblia que la palabra fue inspirada a los hombres por el Señor a través de su Espíritu. No es inspiración humana. No. Esto, la revelación parte de la iluminación que trae el Espíritu Santo a nuestras mentes. Más que a nuestro corazón, es algo que viene a nuestra mente. Por eso es que a veces pareciera que a nosotros hay ideas que se nos vienen, pero no es porque no sea nuestra capacidad, sino, hermanos,
es la revelación, es la iluminación. A veces uno dice, de repente se me vino a la cabeza. No, fue la influencia del Espíritu Santo a tu mente, fue un pensamiento de Dios, fue la iluminación que el Espíritu Santo trae a la mente del hombre. Y por eso la mente del hombre debe ser gobernada por el Espíritu de Dios. Debemos tener la mente de Cristo, porque ese es el canal en el cual la revelación puede llegar a nuestra vida, ¿sí? Esto no tiene que ver con algún tipo de culto o algo que nosotros intentemos el día de hoy pretender con nuestras fuerzas o con nuestras propias capacidades. La base de la revelación, repetimos, parten de la iluminación que trae el Espíritu Santo a la mente de los hijos de Dios. Bien, algo importante, revelación no es especulación. Y hermanos, especulación es decir o enseñar algo que no tiene fundamento. Oiga usted, especulación, la revelación primero no es especulación. Y especulación, uno de sus sinónimos, es algo que no tiene fundamentos. Yo no puedo decir que esta es la última revelación o esto es lo que Dios me revela si eso no tiene un fundamento de la palabra y yo pretenda que eso que yo estoy diciendo exprese lo que yo quiero y no lo que la palabra de Dios me enseña. Eso es especulación, querer influenciar y, hermanos, impartir y enseñarle a alguien algo que no tenga un fundamento en la palabra de Dios. Hermanos, por eso es que es importante entender que revelación no es especular. De veras, estamos cansados. A veces la iglesia, hermanos, debe rechazar toda especulación. Todo aquello que se diga. La iglesia tiene la capacidad de interpretar a través del discernimiento y de la vida y de la comunión que se tiene en el Espíritu, de discernir y entender cuando alguien, hermanos, está especulando con la palabra de Dios, cuando alguien está forzando al texto de la Biblia que diga lo que yo quiero que diga, cuando esto no es lo que dice, ¿verdad? Y entonces llevamos, cuando especulamos el texto fuera del contexto de la palabra, y eso es una especulación. ¿Cuántas especulaciones vemos? ¿Cuántas cosas vemos en las redes? Gente diciendo cosas, diciendo aberraciones, propagando doctrinas que no tienen un fundamento en la palabra. Y por eso creemos que la revelación no es especulación. Otra cosa, mire, la revelación no es alegorizar. ¿Y qué es una alegoría? Una alegoría es que alegorizar es imaginar. O sea que la revelación no es lo que yo me imagino. Eso es lo importante. Cuando hablamos de alegorizar, estamos hablando de imaginar, y la revelación no es imaginar y entonces presentar asuntos que están en mi mente e imaginación. Son cosas novedosas que el texto, yo quiero decir que esto diga, cuando no es así. Entonces, la revelación no es imaginar. En palabras más simples, más sencillas, no es lo que yo imagino, lo que yo supongo, lo que a mí me gustaría que el texto dijera. No. La revelación, como lo hemos dicho, la revelación es dada por Dios a través de su Espíritu. Algo muy importante, miren, con mucha frecuencia encontramos personas que creen que nos están dando un diamante de la revelación, lo último, pero cuando exponemos lo que esa persona dice a la luz de la palabra, y oiga, esto es importante, 2 puntos. Cuando yo necesito filtros para saber cuándo es revelación. Primero, esas cosas que la gente cree que nos enseña como cosas novedosas, cuando se exponen a la luz de la palabra, o cuando se exponen, hermanos, al filtro, oiga, qué maravilloso, al filtro del nuevo pacto, resulta que eso que se decía que era un diamante, hoy es
un vidrio roto, ¿verdad? No es más que, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Un pedazo de chai. Sí, y cuando se presentó, que era lo último, es importante, la iglesia debe sopesar todo lo que se diga a la luz de la palabra y a la luz del filtro del nuevo pacto. Si eso no está de acuerdo con estas dos partes importantes en nuestra vida, si no está en la palabra y si no puede ser filtrada por el nuevo pacto, hermanos, esto no puedo considerarlo como una revelación, mucho menos tomarlo y hacerlo mío y tomar decisiones, porque esto, hermanos, no es lo que Dios pretende, ¿verdad? Ahora, hay que entender algo importante. ¿De dónde viene la revelación? Ya lo dijimos en la primera ocasión, la revelación no proviene, no es provocada por medios humanos. ¿De dónde proviene la revelación? No es provocada por... la revelación, como lo hemos dicho con anterioridad, pero necesitamos recordarlo, esto es una atribución divina. Esto no, mire, la revelación, insistimos, esto es una atribución divina. Y sabe que el ser hijos de Dios, la revelación no es algo que nos venga incorporado, ¿verdad? Como es algo que ya nos viene en el chip. No, de ninguna manera. La revelación, esto es parte de una dinámica espiritual que nace de la comunión con el Espíritu Santo. Voy a repetir esto, ¿sí? La revelación es parte de una dinámica espiritual que nace de la comunicación con el Espíritu Santo y de la profundización que podamos tener con la palabra. Oh, qué lindo. Esto entonces demanda que la iglesia tenga una dinámica espiritual que nace de la comunión con el Espíritu Santo. Demanda que, mire, no es necesariamente el ir o no ir al templo, porque hay gente que va a los lugares de culto, pero que no tiene esa dinámica espiritual, esa vida de comunión con el Espíritu Santo y no profundizan en la palabra de Dios. Por eso es que si usted hoy quiere gozar de lo que la revelación nos trae, la revelación también significa correr velos, destapar algo que estaba oculto. Y aquello maravilloso que la Biblia revela, el propósito de Dios extraordinario para nosotros. Yo debo participar de la dinámica, hermano, de la dinámica espiritual que, como dijimos, nace de la comunión del Espíritu con el Espíritu Santo y de la profundización de la palabra. La iglesia hoy ni quiere participar de la comunión con el Espíritu Santo, ni quiere, hermanos, tener una profundización de la palabra de Dios. Y eso no permite que la iglesia pueda desarrollarse. Por eso es importante hoy entender que, esto, la revelación para poder desarrollarse se necesita, hermanos, en primer lugar que aprendamos a entender. Una iglesia que no es entendida, que no aprende a entender, es una iglesia que no puede, hermanos, desarrollarse en la revelación de Dios. Una iglesia que permanece ajena a la vida de la comunión, al profundizar la palabra, a esa dinámica, esa iglesia no puede desarrollarse como tal porque no ha aprendido a entender, no ha aprendido a escuchar. Puede que escucha, pero no entiende, ¿verdad? Puede que lee, pero no comprende. Y Dios pretende que la iglesia, su propósito es que la iglesia sea una iglesia entendida, una iglesia que tenga una dinámica de vida en el Espíritu y que profundice en la palabra de Dios. Y esto obviamente da como resultado el que los hijos de Dios puedan desarrollarse en la revelación de Dios. Esto no es algo que de alguna manera fortuita o de una manera, hermanos, de una manera, no sé, mística, Dios venga y a Dios le agradó hacer de mí un iluminado. No, ¿verdad? Cuando imaginamos aquel pasaje de Moisés, ¿verdad? Donde él tuvo una experiencia con la zarza, la gente todavía está buscando una zarza en su vida, como que esperando una... No, Dios dice en la Biblia que Dios habló a los antepasados de muchas formas.
pero Dios ahora habla a través del Hijo. Oiga esto, ahora Dios no habla de esa manera. Dios tiene otra forma de hablar a la iglesia y Dios lo hace a través del Hijo. Y por eso en la iglesia, la comunión con Dios mismo es importante. El desarrollo, el profundizarse en la palabra, la vida de intimidad, hermanos, es lo que ejercita en nosotros y desarrolla en nosotros y va haciendo que se acreciente en la vida de los hijos de Dios esa capacidad de poder entender el propósito de Dios. Ahora, importante, yo no puedo partir de conceptos o de ideas preconcebidas, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces tal vez nos hemos criado en un sistema religioso, ¿verdad? Tal vez yo vengo de un lugar y vengo de una congregación en donde a mí se me enseñaron ciertos principios. Entonces, si yo quiero partir de esos principios, si yo quiero empezar a tener la revelación de Dios tomando de base eso que yo aprendí durante muchos años, creo que va a ser imposible. Creo que es importante dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, y si el Espíritu Santo obviamente necesita hacer un reset en nosotros, hacer que olvidemos, borrar de nuestra mente los conceptos o ideas preconcebidas, que esa mentalidad que tenemos preconcebida, que esos argumentos que son parte de nuestra vida, esa forma de pensar obsoleta, caduca, esa manera de pensar del antiguo pacto que puede estar en la iglesia, eso obviamente no va a permitir, si yo pretendo partir de esos conceptos, no va a permitir que yo pueda entender, pueda llegar a la revelación de Dios. Si es necesario partir de cero, si es necesario olvidar esos conceptos para ser instruido por el Espíritu, es mejor empezar de cero que seguir durante el resto de mi vida construyendo y tratando de entender la revelación de Dios cuando no es posible que yo pueda entenderlo con esas, como dijimos, ideas y conceptos preconcebidos. Efesios capítulo 3, verso 3 dice lo siguiente: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su plan misterioso. Oiga cómo dice el apóstol Pablo, que qué hermoso. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su plan misterioso. El apóstol Pablo escribe con detalle, ¿verdad? O brevemente, perdón. Dice, Dios me reveló su plan misterioso. Cuando lean esto, ¿sí? Verso 4, que les escribo, entenderán, ¿sí?, la percepción o el entendimiento que tengo de este plan acerca de Cristo. Mire, la iglesia, como dice el verso 4, lo que dijimos anteriormente, debe participar de una dinámica. Por eso dice, cuando lean esto que les escribo, entenderán. Vemos una iglesia que ya no quiere leer, ¿sí? Muy fácil ir a sentarse un domingo o ahora desde la comodidad de la casa, como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? Venir y oír un mensaje bonito. Pero no, el apóstol Pablo no se quedó, le dice a la iglesia, la desafía, dice, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan. O sea, está diciendo que la iglesia, hermanos, debe de estar atenta, debe participar de una dinámica entre lo que es lectura y entendimiento del plan de Dios, ¿verdad? Lo dijimos con anterioridad, pero este es el fundamento. La iglesia debe aprender a leer el diseño o a entender el diseño de Dios que fue establecido en la palabra de Dios. Yo no puedo entender los códigos del reino, no puedo interpretar el plano
de Dios acerca de su reino si yo no tengo hoy el tiempo y la disposición, hermanos, de leer y entender, de interpretar los planos de Dios acerca de su reino, de su propósito eterno para nosotros? Por eso dice el verso 5, oiga cómo dice el verso 5, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Hermanos, obviamente el que diga la palabra que esto Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, porque este era el tiempo que Dios había establecido, que la iglesia, hermanos, fuera una iglesia que gozara de la revelación, ¿sí? Por medio del Espíritu de Dios. Dios está queriendo que la iglesia sea una iglesia entendida, una iglesia que goce de los beneficios de que traen la revelación de ese conocimiento divino en nuestra vida. La iglesia no puede estar ajena. Una iglesia que no tiene revelación es una iglesia que vive en la frustración, ¿sí? No tener revelación es vivir en una constante desgracia, porque yo no entiendo por qué Dios me puso en esta tierra, cuál era su propósito. Por eso dice, por medio de su Espíritu lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas, a los hijos de Dios. Obviamente esto, la revelación, no creamos que esto es algo que Dios estableció para ciertos iluminados, sino el ser apóstol. Solo quiero recordar que la palabra apóstol, de griego apostolos, significa enviados. Al ser yo un enviado, hermano, al ser un profeta, al ser alguien que habla de parte de Dios, yo en automático puedo gozar de los beneficios de la revelación. Esto no es algo que Dios solamente quiso revelárselo, como algunos quieren malinterpretar, a los apóstoles y a los profetas, y bajo esa premisa creer que solo esto, la revelación, es privilegio de algunos iluminados. No. Dios quiere que cada uno de sus hijos, sin excepción alguna, seamos entendidos, hermanos, porque aquello fue ocultado a aquellas generaciones, pero revelado el día de hoy a la iglesia en el nuevo pacto. Por medio de su Espíritu, Dios se lo revela a esos hijos suyos. Dice, por eso dice lo que dice la carta a los Efesios, ¿verdad? Ahora bien, importante, hermanos, la revelación no es el fin. Este no es nuestro objetivo en la vida. Tenemos que entender que la revelación, hermanos, oiga esto, es el medio para conocer al Dios eterno, su reino eterno, su propósito eterno y su pacto eterno. La revelación no es mi meta, no. La revelación, repito, es el medio que me va a llevar a entender quién es mi Dios eterno, su reino eterno, su pacto, su propósito eterno. Estas 4 verdades maravillosas. Yo no puedo sentirme gozoso porque ahora yo tengo revelación. No, hermanos, la revelación es el medio que Dios utiliza para que la iglesia, repetimos, pueda ser entendida en su reino eterno, en su Dios eterno, en su pacto eterno y su propósito eterno. Hemos dicho, vivir sin revelación para un hijo de Dios, hermanos, es algo trágico. Porque entonces, acabamos de decir que la revelación es el medio para entender, hermanos, a nuestro Dios, su pacto, su propósito y su reino eterno. Y si yo no tengo revelación, obviamente mi vida puede ser una tragedia al no entender esto. No sé qué podría entender entonces. Los discípulos, aun cuando no habían recibido el Espíritu Santo, decían: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué puede esperarnos si yo no entiendo esto, hermanos? Claro, por eso es importante. Sí, mire, cuando hay la comunión, cuando hay esa revelación,
yo puedo vivir en un constante crecimiento en su conocimiento de su propósito y de su palabra. Cuando la iglesia, hermanos, cuando la iglesia vive en esta íntima comunión con el Padre, la iglesia de veras puede tener un constante crecimiento en todo sentido. El que tiene revelación obviamente va a experimentar inevitablemente y de manera natural un crecimiento en su vida, ¿verdad? Y por eso dice, y estas bendiciones y estas añadiduras perseguirán a los que creen en mi nombre. O sea, esto es algo que es añadido cuando usted, hermanos, en esa soberanía de Dios, usted ya vive en una intimidad de comunión con el Padre. Usted puede experimentar un constante crecimiento en su conocimiento, en el conocimiento de su propósito y de su palabra. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes. La revelación trae crecimiento, trae desarrollo. Hermanos, no es algo que traiga bendición, no. Yo entiendo que yo ya fui bendecido. Mire, la revelación me permite conocer al Señor en el Espíritu. Así es. Solo ¿quién conoce la mente del Señor? Dice el apóstol. ¿Quién puede conocer lo que hay en el interior de esa persona? Esto puede solamente el Espíritu, ¿verdad? Y por eso, hermanos, yo solamente puedo, a través de la vida en el Espíritu, a través de la dirección, a través de la iluminación que el Espíritu trae a mi vida, solamente puedo conocer al Señor, porque el Señor es Espíritu. Y yo no puedo conocer a Dios de una manera intelectual, a través de los libros, a través de la ciencia, a través de la misma religión cristiana. Solo puedo hacerlo a través, hermanos, a través de la íntima comunión. Por eso, la verdad es que la revelación me permite conocer al Padre. Yo puedo decir, Abba Padre, como le fue dicho ¿verdad, Pedro? Eso no te lo reveló la carne, eso te lo reveló mi Padre. Y por eso nosotros hoy, hermanos, mire, la revelación transforma nuestras vidas. ¿Qué decimos? Mire, que para ser efectivos en el cumplimiento de la tarea, de la asignación de Dios en nuestras vidas, que Dios nos ha confiado en su reino, nosotros solamente podemos comprender de la misma manera la tarea que nos fue asignada a través de la revelación. El libro de Job dice lo siguiente en el capítulo 37, verso 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Cuando hay tinieblas, cuando hay ignorancia, cuando no hay comprensión o entendimiento, hermano, la iglesia no puede tener, como dice aquí, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Cuando hay tinieblas, la gente es muy común que diga, no puedo, no entiendo, es que yo no sé por cómo es la cosa, explíqueme usted. Y es el problema de la iglesia. La iglesia hoy está pereciendo por la ignorancia, y por eso yo creo que la iluminación que nos trae el Espíritu, de la verdad, que nos trae verdad, de la revelación divina, el propósito es que salgamos de la oscuridad, en la oscuridad mental en la que los hijos de Dios hoy viven, y por ende no pueden reflejar la vida del reino porque no han sido capaces de ordenar sus ideas, sus pensamientos, el concepto que es la verdad del reino de los cielos. Por eso dijo Job, no como decía, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas. Esto es tarea del Espíritu. Hoy el Espíritu quiere ordenar tus pensamientos, tus ideas, quiere revelarte el propósito de Dios maravilloso acerca de tu vida, quiere sacar las tinieblas que hay en tu mente, en tu corazón, a fin de que usted y yo podamos reflejar en la vida diaria, hermano, la realidad del reino de Dios.
No es posible, hermanos. Si yo no entiendo el reino, puedo hablar del reino, pero no lo voy a vivir. Hay gente que habla del reino, pero en sus familias, en sus vidas, el reino de Dios no es una verdad que se refleje día a día, momento a momento, y por eso es lo lindo. Hermanos, la revelación no es conocimiento acumulado, ¿verdad? Usted podrá, o yo podré decir, alguien podrá decirnos, hermano, yo ya lo sé, tengo 30 años de ser cristiano, tengo tantos títulos, he estado en universidad. No. La revelación no es conocimiento acumulado, ni una interpretación que yo logre alcanzar, sino que es, oiga esto, es una manifestación que transforma nuestra forma de vida. Eso es lo que provoca la revelación. La revelación es una manifestación que transforma nuestra forma de vida. Mire, yo no puedo decir que tengo revelación cuando mi vida, cuando yo en mí no tengo una transformación de vida. El que tiene revelación de Dios, su vida es transformada, no puede volver a ser el mismo. Por eso es que hoy, cuando, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo estas pautas cómo esas pautas se van marcando el diseño de Dios acerca de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice: así que todos nosotros, voy a retroceder el verso 16. Dice, en cambio, oigan esto, verso 16, 2 Corintios 3, 16, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Oh, qué maravilloso. Oiga, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando alguien acepta al Señor, el velo es quitado. Hay quienes creen que el levantar su mano, el decir, yo recibí al Señor, es suficiente y que hasta ahí llegó el propósito de Dios. De ninguna manera. Cuando alguien se vuelve al Señor, lo primero que ocurre es que el velo de la ignorancia, hermanos, porque el velo es algo que no, que según lo que entendemos, que el velo es algo que no permite ver la realidad, no nos permite tener un conocimiento exacto de lo que está ya después del velo. Lo primero que Dios hace es correr velos, es quitar la ignorancia en la vida del creyente. Por eso es que hoy lastimosamente tenemos hermanos salvos, pero con una mentalidad pagana, con una mentalidad mediocre, porque fueron salvados, pero el velo de sus vidas no ha sido corrido. Recuerdo el milagro de Jesús, cuando resucitan a Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro, el Señor le dice, sal fuera. Lázaro sale de la tumba, hermanos, pero sale atado. Y lo primero que le ocurre en un resucitado, ¿verdad? El Señor dijo, desátenlo. Lo tuvieron que desatar porque él salió, ¿verdad? Resucitado, pero era un resucitado, un hombre que había vuelto a la vida, pero que habían ataduras que no le permitían ver. Y por eso lo primero que el Señor dijo es, desátenlo. Por eso cuando dice el verso 16, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces libertad no es que entonces yo voy a hacer lo que quiero, de ninguna manera. Libertad es poder conocer libremente al Señor y su propósito, y yo ser libertado de cualquier atadura, y que ya ninguna atadura generacional, ancestral, tiene poder sobre mi vida. Yo mismo prediqué, tal vez durante alguna ocasión o varias ocasiones, cómo las ataduras generacionales afectaban nuestra vida, pero la palabra de Dios no dice eso. Hermanos, yo en Cristo fui hecho libre. No hay ninguna atadura generacional, no hay ninguna enfermedad generacional, no ninguna maldición que hoy, hermanos, Cristo no haya podido romper con ella. Y por eso dice, el que se vuelve al Señor,
el velo es quitado. Y lo primero que Dios hace, hermanos, es transformar y cambiar tu manera de pensar para que entonces pueda cambiar tu manera de vivir, quitar la ignorancia, ordenar tus ideas, como decía Job 37:19, ¿verdad? Ordenar tus ideas, sacarte de las tinieblas, trasladarte de un reino de oscuridad al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Y por eso hoy dice el verso 18, así que, oiga esto, así que todos nosotros, dice el verso 18, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿sí? Podemos primero ver y reflejar la gloria del Señor. Cuando alguien viene al Señor, lo primero que le hace, como dijimos con anterioridad, le es quitado el velo. Y entonces, quitado el velo, podemos ver. Y cuando podemos ver, hermanos, ese proceso de transformación en nuestra vida hace que reflejemos la gloria del Señor. Verso 18. El Señor, quien es el Espíritu. Oiga esto maravilloso. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, la revelación, sin lugar a dudas, transforma nuestras vidas. Por eso dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace. Oiga, no es yo me hago, el Espíritu me hace. Cuando yo me muevo en la revelación del Señor, el Espíritu se encarga de hacerme más y más parecido a Él a medida que yo soy transformado en su gloriosa imagen. Hermano, qué lindo. Yo no puedo decir que tengo revelación y no ser arrollado por la transformación de Dios. Esa transformación del Espíritu, la obra del Espíritu es inevitable. El crecimiento, el desarrollo, la bendición, hermano, eso es inevitable en mi vida. No hay nada ni nadie, no hay mucho menos un demonio, una potestad que pueda detenerme cuando yo soy el reflejo, porque fui transformado por la revelación y cada vez me parezco más y más a Él, reflejando esa gloria. Por eso es que la revelación, oiga, desata un proceso transformador en nuestra vida que nos posiciona o nos pone en niveles de gloria maravillosos. Repito, la revelación desata en nuestra vida procesos transformadores en nosotros. Dios nos posiciona a través de la revelación en distintos niveles de gloria. Por eso dice la palabra que de gloria en gloria, pero un ignorante no puede vivir en esos niveles. La gente dice, yo he oído a los hermanos decir, es que Dios te tiene a otros niveles. No, si no hay revelación, si vivo en la ignorancia, aunque cante bonito, hasta predique bonito, yo no puedo gozar de esos niveles de gloria extraordinarios si no participo, si no estoy moviéndome en la dinámica de la revelación de Dios. Porque en esa dinámica hay crecimiento, hay transformación de mi vida. Yo puedo experimentar la gloria yo puedo vivir de gloria en gloria a causa de su proceso de transformación. Qué lindo, porque cuando hablamos del proceso de transformación, también debo, aunado a ello, entender, hermano, que este es un proceso. Mire, oiga esto, un proceso continuo. Esto no es provocado a causa de un suceso
repentino. No, esto no es porque un hermano te oró, porque el apóstol te impuso manos, porque el profeta te dijo una palabra, te soltó una bendición y te dijo que tú en 3 meses tu vida iba a cambiar totalmente, y eso hace que tú te quedes inmóvil, inerte ante lo que Dios... Sí, si Dios te dio una palabra, si Dios a través de un profeta, a través de un pastor, de un ministro de Dios, te soltó una palabra, yo debo en esa palabra ser transformado por la revelación de Dios hasta alcanzar aquello en lo cual Dios ya, como dice el apóstol Pablo, Dios ya me dio alcance, hermanos. Entonces, no podemos ignorar que la transformación, repito, es un proceso continuo. Esto es algo que obedece a un proceso en mi vida, continuo, a diario, hasta el último día de mi vida acá en la tierra. Yo debo estar involucrado en esa dinámica del proceso continuo, y no hay un suceso repentino. No hay un acontecimiento, hermano, no hay algo que mi vida cambió solo porque algo. No. Dios no es ese su propósito. Y por eso, hermanos, cuando nosotros estamos en esa acción, cuando estamos en esa dinámica de la revelación, Dios hace que nosotros seamos transformados más allá del estado en el que nosotros hoy vivimos, y nos lleva a una etapa mejor y mayor. Alguien que se mueve en esa dinámica es alguien que, sin lugar a duda, va a entrar en una etapa de su vida no solo de gloria, sino de poder experimentar en todo el sentido de la palabra esa experiencia en el Señor. Va a tener una etapa o una forma de vida mejor y mayor. ¿Sí? Yo no puedo ser el mismo a partir de que el Señor vino a mi vida. Hermanos, la revelación es la presentación, oiga esto, ya casi para terminar, de verdades espirituales al entendimiento, al corazón humano, que no pueden ser recibidas de forma natural, sino por obra divina. Para terminar, quiero leer lo que dice el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 1 y verso 42. Hermanos, dice: cuando Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Cuando al apóstol Pedro le fue revelado su origen y el significado de su nombre, y de ahora el nuevo nombre que Dios le daba, eso fue un acontecimiento que transformó la vida de un pescador frustrado, porque él fue encontrado por el Señor pescando con unas redes rotas, remendando redes, intentando pescar algo en la vida. Cuando Dios lo llama, le dice: tú le dice, eres Simón, que significa caña frágil. Eso significaba Simón: eres una caña frágil. Pero ahora ya no te vas a llamar Simón, ¿sí? Ahora te vas a llamar Cefas, que significa Pedro. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ahora eres fundamento de la iglesia. Ahora tu nombre es un nombre que tu característica es de un hombre inamovible. Y sobre ti yo voy a edificar el reino. Hermanos, cuando entramos en el proceso de transformación, nuestra vida es cambiada de manera abrupta, de una manera gloriosa. Cuando usted entiende que el nombre que sus padres le dieron
no es el nombre, ¿verdad? Porque algunos hasta nos han puesto o les han puesto nombres de moda, extraños, los padres sin entendimiento, pero ese no es tu nombre. Es el nombre que Dios te dio. Y la Biblia dice que toda la humanidad, los hijos de Dios toman nombre de Él. Hoy nosotros, como miembros de la familia de Dios, entendemos que el nuevo nombre que Dios nos ha dado, hermanos, nosotros unidos a Cristo, porque nosotros de Cristo tomamos nombre, hermanos, nuestra vida nunca más podrá ser la misma. Tú serás Pedro. Tú ahora eres una roca. Tú eres un fundamento. Tú eres importante en el reino. Tú antes eras una caña frágil. Te llevaba el viento. Te doblegabas ante cualquier era. Te fracturabas ante cualquier circunstancia de la vida. Pero ahora tú permaneces firme. El Señor, cuando gozas de la revelación de Dios, tu vida y tu entorno cambian. Seguiremos hablando del tema, hermanos, pero el día de hoy sepa usted que Dios a usted le ha cambiado el nombre, ¿sí? ¿Verdad? Así como le fue cambiado Jacob, ¿sí? Le dijo, tú eres Jacob, ¿verdad? Que significa tramposo, que significa estafador, pero ahora te llamas Israel, eres fuerza de Dios. Aquí, en el nuevo pacto, el Señor dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Yo contigo voy a edificar mi iglesia. Y es lo que Dios está diciéndonos hoy. Una vez quitada la ignorancia, corrido el velo en tu vida, te voy a usar para edificar mi iglesia. Eres muy importante en el reino. Tú me representas en la tierra. Yo te envié a la tierra con un propósito eterno. Y ese propósito eterno es que tú manifiestes el poder del reino y del rey sobre esta tierra. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo. Y hoy nosotros nos movemos y entendemos que nos movemos en el Señor. Damos gracias al Señor porque a través de su Espíritu Santo hoy la revelación se hace efectiva y afecta a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar como oraba el apóstol Pablo, ¿verdad? Y decía, ¿sí? Para que puedan comprender y para que el espíritu de sabiduría y de revelación se manifieste en la vida de la iglesia. Oramos, te damos gracias, Padre, por este día, por la palabra que nos das, porque tú estás provocando a tus hijos a salir de las tinieblas y de la oscuridad y poder permanecer y habitar en la luz de tu Hijo amado. Entender el propósito tuyo, movernos en la revelación, dejar el conocimiento humano y buscar el entender, ser entendidos en tu propósito eterno, influenciados por la acción de tu Espíritu, poder vivir en la dinámica del reino, en donde a través de la interpretación de la palabra, de esa palabra de verdad, de la dirección del Espíritu, hoy nosotros podemos gozar de eso tan maravilloso que es el reino de Dios y vivir la vida del Rey en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque al igual que Pedro, nosotros hemos dejado, tú has cambiado nuestro nombre, tú cambiaste nuestro lamento en baile, tú nos transformaste, tú nos haces hoy danzar, vivir en alegría tuya, Señor. Gracias, gracias, porque como le fue dicho a Pedro, como le fue dicho a estos hombres, ven y sigue. La iglesia hoy da pasos y da pasos hacia adelante, firmes en la voluntad de Dios. Y hoy te decimos gracias, Padre, porque a ti te ha placido revelarnos a tu Hijo y a tu reino en nuestra vida. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos para que la iglesia, Señor, viva y goce de la sabiduría y de la revelación del reino de Dios y esa manifestación de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, a la distancia, bendecidos con la bendición. Les amamos en Cristo Jesús y que sabemos que la palabra de hoy no regresará vacía de ninguna manera. Bendecidos con la bendición.